Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este primer día de octubre, por tanto, como rezábamos en Laudes, memoria de la doctorcita de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, que cariñosamente siempre hemos llamado Santa Teresita, muere con 24 años, pero 24 años llenos de amor, y según testimonio de un sacerdote que la confesó en una ocasión, nunca había cometido un pecado grave, pero como ella misma decía, lo importante no era eso. Ella podría tener, decía, todos los pecados del mundo en mi conciencia. Lo importante es la confianza en el amor misericordioso, en sabernos niños pequeños en manos de Dios, que muchas veces no entendemos sus caminos. Y una Teresa del Niño Jesús que fue llamada a un gran amor con Cristo, un seguimiento de él, en el Carmelo. Las carmelitas descalzas, según Santa Teresa, de una manera muy especial, rezan por los sacerdotes, de los que estamos hablando en este programa. Y la plenitud del sacerdocio está en el episcopado. Y precisamente en este inicio del día de Santa Teresita nos acaba de llegar la noticia humanamente dura y triste, pero desde la fe, pues es la consumación de una vocación, de que querido obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, de 50 años, inesperadamente esta madrugada fallecía. Trabajé mucho con él en la época que era servidor capellán en la San Pablo CEU, él era secretario de don César Franco, y realmente un sacerdote enamorado de Cristo y del sacerdocio. Recuerdo muy bien una ocasión cómo se le saltaban las lágrimas hablándome de algún compañero que dejaba el sacerdocio, el ministerio. Y bueno, pues ha tenido varias encomiendas, especialmente rector y acompañante espiritual en el seminario de Madrid, rector del seminario de Madrid, y últimamente obispo auxiliar, Pepe le llamábamos. Pues vamos a encomendarlo, claro que sí, en nuestra oración. Él siempre tuvo muy buena relación con nosotros, con la radio, y nos acordamos de él y lo encomendamos en este día de Santa Teresita, en el que tenemos muchas cosas que contaros. Aquí nos acompaña, como ya la estáis oyendo esta mañana, Palomita, como la decimos para separarla, para distinguirla de Paloma Niño. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, Padre, y a todos los oyentes. Pues ahora, al acabar nuestra introducción, encomendaremos a todos los sacerdotes y en particular el alma de José Antonio. Pero también queríamos recordar varias cosas. Bueno, hoy, mañana es víspera de primer viernes de mes, ¿verdad? Eso significa que tenemos ese momento mensual fuerte de oración en nuestra capilla, ¿verdad? Pues sí, tenemos hora santa, como bien dices, Padre, la noche del jueves antes del primer viernes de mes. Vamos a exponer al Santísimo Sacramento en nuestra capilla. Los oyentes podrán seguir esta hora santa a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, una hora de hora santa, y podrán seguir las imágenes a través del directo en nuestra web y de Facebook. Y bueno, podrán mandar las intenciones, no sé si están a tiempo, Padre, ahora mismo, pero si no, en nuestra web está toda la información. Última posibilidad esta mañana, porque tenemos que cerrar esa lista, que por supuesto el Señor lo sabe, las intenciones las mandéis o no, pero bueno, a que le da más devoción que estén al pie del altar, pues eso, ya esta mañana
escribís al correo de Hora Santa o llamáis a nuestro teléfono, pero eso, ya esta tarde no lo hagáis, digo esta mañana, no lo hagáis esta tarde y mucho menos mañana, que ya no nos daría tiempo. Y octubre, mes del Rosario, mes de las Teresas, hoy Teresita, el 15 Santa Teresa de Jesús, pero en Radio María es también mes de inicio de nueva temporada, una nueva temporada que presentaremos el próximo sábado. Tendremos por la mañana un cursillo con los voluntarios de programación, pero por la tarde tendremos, y si Dios quiere, tú y yo, y digo si Dios quiere porque tengo la voz que a ver si me aguanta este programa de hoy, la tos y tal, y esa tarde del sábado tendríamos la presentación de la nueva programación, ¿verdad? Por la tarde. Pues sí, a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, como siempre una hora menos en Canarias, estaremos mano a mano, si Dios quiere, presentando esta programación que trae muchas novedades. Muchas. Y ya anticipamos que hay una que le hemos dado millones de vueltas y que, como todo en esta vida, todas estas decisiones prácticas tienen sus pros y sus contras. Muchas veces la parte de oración de la tarde, que si las vísperas a las 7 menos cuarto, que si el rosario, y luego enseguida la misa, pues íbamos un poco justos. De hecho, a veces no acababa el rosario a tiempo, entonces se retrasaba la misa. Entonces quitamos durante unos meses habitualmente las meditaciones de los misterios del rosario. Entonces algunos se quejaban de que las quitáramos. En fin, esto siempre todo tiene sus pros y sus contras. Y después de mucho indagar y preguntar, pues hemos visto que podía ser conveniente, en vez de la misa de la tarde, retransmitirlas, que en las parroquias se celebra a las 7:30, pues vamos a irnos a las parroquias en que se celebra a las 8 de la tarde. Eso va a hacer que el bloque de oración tenga pues un cuarto de hora más de tiempo. Va a empezar a las 7 de la tarde con el Santo Rosario. Y bueno, pues sin prisa, ahí ya sí que podremos volver a nuestras meditaciones. Después vendrán las vísperas, luego nos queda un ratito ahí que podemos, pues siempre hay oraciones, novenas, etcétera, podremos tenerlas ahí, y a las 8 la Santa Misa, también sin demasiado agobio, de manera que luego va a quedar pues hasta las 9 o 9:05, si se retrasa algo, pues bueno, más importante es la misa. Habrá ahí uno de esos programas de media horita que tenemos con unos cuantos en nuestra programación. Entonces estos días iremos presentando los nuevos programas. Hoy ya, como ya empieza este mes de octubre, Paloma, hoy tenemos 2 nuevos, me parece, ¿verdad? Pues sí, hoy tenemos una hora feliz nueva que además dirige mi tocaya, Paloma Niño, a las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias. Así que bueno, no se lo pierdan. Paloma Niño en su momento ya tenía una hora feliz, así que la va a retomar de forma quincenal, si no me equivoco, cada 15 días estará a esta hora los miércoles a las 8:30 y después a continuación, como decíamos en la programación, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, va a comenzar un programa sobre pedagogía y educación, titulado Educación con Sentido, que dirige el padre José Víctor Orón. Tenemos que decir que era una de las materias que en tiempos tuvimos algunos programas. Algo tenemos de educación, sí, tenemos, pero estábamos deseando tener algo más de este campo tan importante, y la Providencia nos envía un sacerdote que ha estudiado muchísimo, es doctor en pedagogía, sabe mucho de pedagogía, pero no se queda en la teoría, tiene experiencia pedagógica, ayuda a alumnos que tienen problemas en sus estudios en la universidad, ha estado en colegios, conoce a muchos directores de colegios, personas de este ámbito, y bueno, es una persona más que indicada para conducir un programa sobre la educación. Y empieza hoy. Precisamente este miércoles, va a ser quincenalmente, los miércoles a las 9 de la tarde, 8 en Canarias, a partir de hoy, Educación con Sentido, con el padre José Víctor Orón. Así que media hora antes, nuestra Paloma Niño con algunos niños va a hacer ese programa infantil, y a las 9 pues comenzará este nuevo programa, Educación con Sentido. Y volvemos a donde empezábamos, hoy Santa Teresita, que rezaba por los sacerdotes, y precisamente me ha venido a la mente al pensar que hoy era su fiesta, que así como estos días pasados hemos estado hablando de sacerdotes, pues como por ejemplo el padre Llorente o el padre Colbe, pues
personas realmente con una trayectoria, digamos, de impecable, por así decir, ¿no? De una santidad tremenda, ¿no? Pero a veces podemos ver personas en cualquier estado de vida, también en el sacerdotal, que aparentemente pues no les ha ido bien, incluso, digamos, fracasados. Y de hecho, Santa Teresita, los últimos años de su vida, tuvo correspondencia con un seminarista, luego ordenado sacerdote, y con otro sacerdote. Este otro, el padre Roulin, pues bueno, digamos, un hombre que le fue bien, pero el otro, el llamado abate Maurice Bellier, pues diríamos que fue un hombre fracasado y que acabó su existencia joven y mal, expulsado de la orden misionera a la que pertenecía. Bueno, luego os contamos la historia. ¿Por qué digo esto? Porque, sin embargo, todo, y luego se ha sabido más cosas, a veces bajo la apariencia de un desastre de vida, de un fracaso, sacerdotes que uno dice, bueno, pues no sé, este hombre que... La santidad muchas veces es oculta. Dios hace su obra y su historia en la debilidad, y sobre todo cuando hay cierto tipo de enfermedades, que es lo que le ocurrió a este hombre. Se contagió en África de la enfermedad del sueño y eso le llevó a ir perdiendo la cabeza. Y claro, hacía cosas que decía, pero este hombre, pero este es un desobediente, y claro, no eran conscientes de que la cosa venía de una enfermedad que Dios permitió y que Santa Teresita de alguna manera profetizó. Rezaba por él y tuvieron una gran fraternidad espiritual sin llegarse a conocer más que por carta. Pues vamos a encomendar a todos los sacerdotes, especialmente los que tienen situaciones más difíciles, recordando hoy y mañana, si Dios quiere, algo de la vida de este hombre y de las cartas que le escribía Santa Teresita. Pero primero, como hemos dicho, en esta mañana en que nos hemos despertado con esa dura noticia de la muerte inesperada de este joven obispo, 50 años, de aquí de Madrid, José Antonio Álvarez, que tuvo mucha relación con nosotros. Vamos a encomendarle a él y a todos los sacerdotes difuntos que han seguido al Señor, cada uno con nuestros puntos fuertes y débiles, con nuestros pecados, como todos los hombres, pero con ese deseo de seguimiento de Cristo. Así que os invitamos a uniros con Paloma y conmigo en este Padre Nuestro de responso por José Antonio y encomendándoselo también a la Virgen María y a Santa Teresita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Su alma y la de todos los fieles difuntos, en particular los sacerdotes, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, Santa Teresita, santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Maurice Bellier, a quien escribió o se escribieron mutuamente varias cartas Santa Teresita
del Niño Jesús y él. Mauricio María Luis Bellier nació en Caen en 1874 y fue una vida dura desde el principio. Perdió a su madre nada más nacer, a los 8 días. Entonces lo va a criar una tía suya. Su padre desaparecerá de escena. Lo va a confiar a la tía, desaparece de la vida de Maurice y se va a enterar de que su madre no es su madre cuando él tiene 10 años. Eso marca profundamente su personalidad. El padre reaparece cuando el niño tiene 11 años y lo hará para volverlo a abandonar. Y va a morir muy pronto, un mes antes que Teresita, el padre, quiero decir. Su tío, que él creía que era su padre, murió en el mar, como marinero pescador. En fin, una serie de acontecimientos duros que van a influir en que sea una persona con dificultades psicológicas, una personalidad complicada. De hecho, cuando entra en el seminario, vive etapas difíciles, tiene grandes dudas vocacionales, también hizo el servicio militar. Finalmente, pues sí, va a ingresar en el noviciado de los Padres Blancos, misioneros, y es ordenado sacerdote. Realiza una serie de labores pues bien hechas, pero en Argelia empiezan a ver que hace algunas cosas raras, siendo superior. Y resumimos, tampoco hace falta entrar en detalles, es llamado al orden y le dicen que es un desobediente, le llaman a Francia, en fin, una serie de circunstancias, vuelve a Malawi, pero es que claro, está en unas situaciones difíciles, como tantos misioneros en estos países, mala alimentación, epidemias, y algo ocurrió, que luego se ha sabido que fue la picadura de la mosca tsetse, contrajo la enfermedad del sueño y no dormía. Y claro, todo eso fue haciendo que fuera perdiendo el juicio. Ya no era dueño de sus actos. Entonces, pues fracasado humanamente hablando, volverá a Francia, será expulsado de los Padres Blancos, que claro, en aquel momento no eran conscientes de que en realidad el tema era una enfermedad, sino que parecía pues eso, que este hombre hace lo que le da la gana y evidentemente eso no podía ser en una orden religiosa. Y fijaos cómo termina la historia. Deja la casa en la que vivía en Francia, comenzó a vagar sin rumbo. Estaba por aquí, por allá, y un amigo suyo dio con él perdido y vagabundo. Y lo llevó a un hospital mental. Entonces se llamaba a estos sitios como manicomios, poco menos. Pero resulta que era un hospital de enfermedades mentales donde había estado recluido pocos años antes el padre de Santa Teresita, porque este hombre santo, ya canonizado como sabéis con su mujer, se había ofrecido al Señor, había ofrecido su vida y su salud. Y lo más duro de todo, un hombre tan inteligente y culto como era él y tan espiritual, pues el Señor aceptó ese ofrecimiento y tuvo una enfermedad cerebral. Y aunque tenía momentos de lucidez que le servían precisamente para renovar su amor al Señor y su entrega y su ofrecimiento y vivir todo desde la fe, pero a la vez, pues eso, con una gran desorientación. Y entonces, en el mismo hospital mental, donde estuvo bastante tiempo, no hasta el final, porque al final ya murió en la familia, pero bastante tiempo, 3 años y medio, Teresita, en ese mismo hospital estuvo un tiempo ya sacerdote expulsado de la orden, como un aparente díscolo que hacía lo que quería y que sin embargo había sido muy ayudado por la hija de ese hombre que había estado allí, de San Luis, el padre de Teresita, porque ya de seminarista escribió una carta a la priora,
del convento de Lisieux, de las Carmelitas, pidiendo una hermana, es decir, una carmelita, que rezara especialmente por él. Entonces la priora, que en ese momento era la Madre Inés, hermana de Santa Teresita, pues se lo encomendó a la propia Teresita esa oración. En ese momento él tenía 21 años y Teresa 22 años. Y Teresa se va a sentir enormemente feliz cuando un 17 de octubre de 1895 la Madre Inés le encomienda esa oración. Lo cuenta así la propia Teresita en su historia de un alma. Desde hacía mucho tiempo yo tenía un deseo que me parecía totalmente irrealizable, el de tener un hermano sacerdote. Pensaba con frecuencia que si mis hermanitos no hubiesen volado al cielo, habría tenido la dicha de verles subir al altar. Recordemos que murieron 4 hermanitos de Teresa. Sobrevivieron 5 chicas, todas ellas religiosas, 4 carmelitas y Leonia Visitandina, pero habían muerto antes, habían muerto 4 bebés en algún caso, o algunas ya más creciditas, o crecidita, la primera, pero tenía la Teresita la conciencia de ser ayudada por ellos desde el cielo. Y tenía mucha ilusión de que alguno de esos, que fueron 2 de ellos, si no me equivoco, fueron niños, hubieran sido sacerdotes. No pudo ser. Pero en cambio, Teresita iba a ser carmelita, como sus hermanas, y rezar muy especialmente por los sacerdotes. Por 2 en particular, el padre Roland y este hombre, que como hemos apuntado, humanamente pues no tenía muchas cualidades, tenía una personalidad pues herida, psicológicamente complicada, uno de esos casos que hay quien llama santos no ejemplares, es decir, que en el fondo hay una santidad, pero una santidad que no brilla, al revés, que da la impresión de que el otro pues es que hace lo que quiere. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pensamos eso, los santos todos son grandes triunfadores, que todo el mundo ha visto los santos que eran. Pues no, señor, muchísimas veces todo lo contrario. Y en algunos casos como este ha tenido que pasar el tiempo para rehabilitar esta figura. Pero Teresita lo vio pronto y además es que cuadraba perfectamente con el mensaje que Dios le transmitió a Teresa. Y es que lo importante no es lo que hacemos, nuestra fuerza, sino que nuestra debilidad, que la tenemos todos, uno se le nota más y otro menos, todos la tenemos. Y el que no es un soberbio autosuficiente, que ese es el peligro mayor, pues en esa debilidad sabernos queridos y amados por el amor del Señor. Es lo que ella transmitió a Maurice, lo que le permitió a este seguir adelante, confiando mucho. Si Dios quiere, leeremos ya en el próximo día alguna de las cartas entre ellos, pero hoy nos quedamos con esta certeza de que realmente Dios actúa en la vida de cada persona, más allá de lo que podemos considerar fracasos, aspectos que nos desconciertan, de enfermedades. Pero mira tú, este sacerdote que ha muerto tan joven, o este hombre que podía haber hecho esto, el otro, y no nos acordamos de que el único sumo y eterno sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, murió con 30 y tantos años, considerado un blasfemo, un loco, un endemoniado, en la cruz. Lo fecundo no es que yo haga unos planes maravillosos y todo me sale muy bien, sino que es la cruz redentora. Desde la debilidad, desde la confianza, como decía Teresita en aquella famosa carta, lo que agrada a Dios es eso, que yo me acepte pequeña. Vamos así a pedírselo al Señor para nosotros, para todos, y en particular para los sacerdotes que puedan estar en situaciones difíciles, que a veces pues podemos tener la tentación de yo qué hago, yo estoy perdiendo la vida, si yo no sirvo para nada. Pues pidamos esa esperanza que Teresa del Niño Jesús tan maravillosamente supo transmitir, y que todos nosotros tengamos siempre esa infancia espiritual de sabernos como niños en brazos de nuestro Padre.
que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza Esa es nuestra única salvación, la esperanza en la misericordia divina, que evidentemente no quiere decir que no hagamos todo de nuestra parte, pero siempre en esa conciencia de nuestra debilidad y de que lo principal de nuestra colaboración es precisamente ponernos en manos del Señor y dejarle hacer y fiarnos de que Él sabe más y que sus caminos no son nuestros caminos, pero son mucho mejores que los nuestros, aunque muchas veces sean oscuros y dolorosos. Bien, pues estábamos introduciéndonos poco a poco en la exposición que hace el Catecismo del sacramento del orden sacerdotal y estábamos pues viendo cómo los nombres de este sacramento ya los vimos y ya estábamos en ese capitulito que siempre tenemos en todos los sacramentos de cómo Dios ha ido preparando las cosas en lo que llamamos la economía o historia de la salvación. Como el Señor no hace las cosas así a lo que le sale, ¿no? Sino que todo tiene un plan. Y en ese plan siempre hay una preparación, una prefiguración, una profecía en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Y es el apartadito en el que estamos, el sacerdocio de la Antigua Alianza. Pero antes de seguir leyendo el número en el que íbamos, viene bien estas palabras de un gran teólogo y obispo joven, Monseñor José Rico, y cuando nos recuerda que precisamente esto que digo, ¿no?, que todo lo del Antiguo Testamento ha tenido su sentido. Recordemos esas palabras de Jesús: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Y eso vale también para este tema. En la Antigua Alianza fueron prefigurados el sacerdocio de Cristo y los dos modos fundamentales en que los cristianos podemos participar de ese sacerdocio. El sacerdocio bautismal, todos los cristianos,
somos partícipes de Cristo, sacerdote, profeta y rey, el sacerdocio común de los fieles o bautismal y el sacerdocio ministerial. Todo eso estaba prefigurado, como vamos a ir viendo. Y en efecto, Jesús no ha venido a abolir, sino a dar plenitud. Y este es el modo católico de acercarse a la revelación y de acercarse al Antiguo Testamento, alejado de dos posiciones erradas, o más bien, son los errores los que se alejan de la verdad, ¿no? Para unos, el sacerdocio católico sería una novedad radical que lo inventa la Iglesia Católica y no tendría nada que ver con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que ya sería ya una fase superada, y para otros pues es una invención de ciertas iglesias helenistas que traicionaron el mensaje original de Jesús. Pues ni es una novedad radical, porque está basado en el Antiguo Testamento, ni es un invento que viene del mundo hellenista, no señor. Tiene una prefiguración en el Antiguo Testamento que a la vez, por otra parte, es prefiguración y profecía, pero hay un cumplimiento, hay otra manera de vivirlo, pero no como con una ruptura, sino siempre eso, como un cumplimiento, un cumplimiento. Y esto vale para todo. Lo que decimos en general de que todo el pueblo de Dios está llamado, estamos llamados todos a participar del sacerdocio de Cristo, pues estaba prefigurado, por ejemplo, en expresiones como esta del Éxodo 19:6, donde el Señor promete a Israel: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, el Señor ya estaba diciéndole a los israelitas que todos ellos iban a ser un pueblo sacerdotal, sacerdotal. Hay una voluntad de Dios para su pueblo y predisponen el corazón humano a recibir ese don. Bien, pues estas palabras encontraron pleno cumplimiento cuando Jesucristo, al redimirnos, dando su vida y enviándonos el Espíritu Santo, inauguró el nuevo pueblo, que es cumplimiento del pueblo de Israel, y se constituye este pueblo por el bautismo. Y fijaos cómo lo dice San Pedro, ¿no? En su primera carta, primera de Pedro 2:9, a los cristianos: sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. ¿Veis lo que había prometido el Señor en el Éxodo? Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pues unos 14 o 15 siglos después se cumple en Pentecostés: linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Así que prefiguración del sacerdocio común de los fieles en el Antiguo Testamento, pero también prefiguración del sacerdocio ministerial, porque en ese pueblo de Israel, todo él llamado a ser reino de sacerdotes y nación santa, además había personas especialmente llamadas al culto divino y la liturgia. Ya lo dijimos, que de las 12 tribus de Israel, el Señor reservó a una, la de Leví, uno de los hijos de Jacob, al que el Señor le cambió el nombre de Jacob en Israel, y de ahí vienen esas 12 tribus. Pues entonces de Leví vienen los levitas. Los levitas, las otras tribus iban recibiendo distintas partes de la tierra prometida, distintas porciones de la tierra, pero en cambio ellos no tenían tierra, sino que su herencia, su lote hermoso, era el mismo Dios, era el mismo Dios. Entonces, por un lado, una tribu dedicada especialmente al culto, pero a su vez dentro de esa tribu está el hermano de Moisés, Aarón, y entonces Aarón va a ser el primer sumo sacerdote, y de su familia van a venir los sacerdotes pues más importantes, un cuerpo de sacerdotes, sobre todo dedicados a los sacrificios expiatorios o propiciatorios. Con lo cual vemos que están prefiguradas las dos dimensiones: el sacerdocio común de los fieles, porque todo el pueblo de Israel tiene una dimensión sacerdotal, profética y real, y luego el sacerdocio ministerial, porque dentro del pueblo de Israel hay una tribu, y dentro de la tribu hay un grupo particular de sacerdotes. Así pues, hay una armonía entre distintos órdenes de personas
dedicadas al culto y al sacrificio, en vistas al bien de todo el pueblo. Y esto prefiguraba la realidad plena, a saber, el sumo sacerdote Jesucristo, que ofrece el sacrificio de su propia vida, da a participar su sacerdocio en un nivel a todo el pueblo de Dios y a otro nivel a los obispos, presbíteros y diáconos. Pues el Señor va haciendo así las cosas, todo está pensado, no hay así improvisaciones. Bien, pues esto como introducción a volver a leer este número que ya habíamos leído, pero le damos otro empujoncito, el 1539. Lo releemos, Paloma. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella, los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esta última frase está tomada ya del Nuevo Testamento, en concreto de la carta a los Hebreos. Así pues, recuerda lo que hemos dicho, que el pueblo elegido fue constituido por Dios como reino de sacerdotes, pero que estaba dentro de ese pueblo la tribu de Leví, y que hay un rito propio largo que viene explicado, viene expuesto en el capítulo 29 del Éxodo y en el capítulo 8 del Levítico, de consagración de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de otros sacerdotes que tienen una misión particular, sobre todo con los sacrificios. Por si nos sirve, que siempre para que entendamos mejor la Biblia viene bien, pues a insistir un pelín más en las semejanzas y las diferencias entre tres términos que aparecen mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Los levitas, los sacerdotes y los saduceos. Los levitas, pues ya digo que esto viene de los descendientes de Leví, los miembros de esa tribu. Entonces, su función es en general servicio al culto, diversas tareas auxiliares del templo, el transporte del tabernáculo cuando estaban en el desierto, música litúrgica, cuidadores, encargados de ciertas funciones. Tenían una posición especial y, como decíamos, no heredan tierra como las demás tribus. Y los sacerdotes, el sacerdocio aarónico, pues viene de Aarón, que es de la tribu de Leví, y es el primer sumo sacerdote, y de sus hijos salió la línea propiamente sacerdotal. Y ya no simplemente es unas misiones litúrgicas en general, sino propiamente los sacrificios, el culto sacrificial. Y el sumo sacerdote es el único que entra una vez al año en el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza y donde estaba lo más sagrado de Israel. Imparte bendiciones sacerdotales, son mediadores litúrgicos especialmente autorizados. Por tanto, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. El sacerdocio arónico es una subclase dentro de la tribu de Leví. Y luego ya posteriormente, bastante ya en los últimos siglos, cuando ya está el segundo templo, tras la vuelta del exilio, es cuando aparece un grupo religioso político, los saduceos, esto viene de Sadoc, que muchos de ellos procedían de familias sacerdotales, arónicas, de las clases así más notables, y bueno, estos ya estaba la cosa bastante mezclada con lo político, controlaban en gran medida el templo y el Sanedrín. Van a ser principalmente los enemigos de Cristo y van a estar aquí. Estos rechazaban algunas tradiciones orales que los fariseos aceptaban. Como sabemos por algunos pasajes del Evangelio, pues no creían en la resurrección, en los ángeles, más bien pensaban que todo la retribución de lo que uno hiciera de bueno o malo estaba en esta vida y no en una vida eterna. En fin, es un grupo ya más complejo. Pero bueno, nos quedamos con lo principal. Tribu de Leví, culto litúrgico en general, pero dentro de ella
Aarón y los sacerdotes de esa familia de Aarón. Y en cualquier caso, pues vemos la prefiguración en Aarón y en esos sacerdotes del único sacerdocio de Cristo sumo y eterno, de manera que Cristo es el que cumple esa figura plenamente, y la misión de los ministros ordenados en la Iglesia, participando de ese sacerdocio de Cristo, ya no de la misma manera ni mucho menos que antes, lo que hacían antes los sacerdotes, porque antes ofrecían, ya veremos las diferencias, le ofrecían muchos sacrificios, ahora es el único sacrificio, el de Cristo, la Santa Misa en definitiva. Y luego pues podemos ver en los levitas en general pues otras funciones, ¿no?, de tipo litúrgico en el pueblo de Dios. Bien, pues esto un poquito como una visión rápida y sencilla, pero que nos puede ayudar para entender mejor la prefiguración del sacerdocio en la antigua alianza. Pero el catecismo sigue diciéndonos más cosas sobre el sacerdocio en la antigua alianza. Así que vamos a pasar al siguiente número, el 1540. Paloma, lo leemos. Instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva, que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. Bien, esto es muy importante. Ciertamente este sacerdocio, por un lado, era instituido para anunciar la palabra de Dios, pero sobre todo para restablecer la comunión con Dios. ¿Qué quiere esto decir? Pues que había mucha conciencia en el pueblo de Israel y en realidad en todos los pueblos, del pecado. Esto es una cosa llamativa. Solo nuestro mundo, como dijo una famosa frase Pío XII repetida por otros papas después, el peor pecado del mundo moderno es haber perdido la conciencia de pecado. Pecado siempre ha habido, pero otros pueblos siempre tenían esa conciencia de que hay cosas que hacemos mal. Tenemos que reparar, tenemos que pedir perdón a Dios. Y de ahí viene pues esa necesidad de esa expiación de nuestros pecados, de ese hacer de nuevo que Dios, que estará enfadado con nosotros, que nos mire bien, que sea propicio a nosotros. De ahí viene la palabra sacrificio propiciatorio. Entonces, con este fin de reparar lo que hemos hecho mal, pues bueno, yo ofrezco a Dios algo que me cueste, prescindo de este animal, lo sacrifico a Dios, o lo que sea, ¿no? Los diversos sacrificios. Y eso, pues, todo israelita, pues en su corazón tiene este deseo, o debe tenerlo, pero sobre todo el sacrificio lo realizan con esos animales que lleva el fiel, lo realizan los sacerdotes. Instituido, pues, para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Sin embargo, este sacerdocio, pues era incapaz de realizar la salvación. Necesitaba, por eso, repetir una y otra vez los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva. Todo esto está explicado, un montón de referencias en la carta a los Hebreos, que es la gran carta del Nuevo Testamento. Siempre se ponía entre las cartas de San Pablo. Luego, estudio moderno dice, hombre, no es el estilo de San Pablo. Y bueno, pues no sería escrita por San Pablo así a mano, pues poco habría. Siempre se llamaba carta de un autor, no necesariamente que la escribiera él, sino de su escuela, digámoslo así, de su estilo, dictada por secretarios. Por tanto, realmente pues sigue siendo de ese grupo de cartas paulinas, aunque no sea, digamos, tan directamente suya como otras. Pero bien, en esa carta a los Hebreos es donde aparece toda esta dimensión de explicar a los judíos que se han convertido al cristianismo cómo esa nueva fe cristiana en realidad no es tan nueva, en el sentido de que cumple todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, y en particular todo lo relativo al culto, al templo, al sacerdocio, a los sacrificios. Es realmente pues maravilloso, ¿no? Como uno ve que en ese plan de Dios, como os decía, no hay casualidades. Todo está pensado
y muy pensado. Este número 1540, Paloma, nos sugiere, como en muchas otras ocasiones, que vayamos a otros números, muchas veces son de repaso de cosas que hemos visto. Aquí, en cambio, nos sugiere que nos adelantemos. Dado que ha hablado de sacrificios, dice, vamos a mirar un momentito lo que en la tercera parte, la parte de los mandamientos, diremos de qué es eso del sacrificio en el mandamiento de dar solo culto a Dios, el número 2099. Pues lo leemos. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. Pues es muy, muy bello esto que se nos dice aquí, pues esa señal de adoración, de gratitud, y que lo principal, esto a veces confundimos, ¿no? Para el sacrificio no necesariamente significa algo doloroso, ¿eh? Sacrificio, hacer algo sagrado, es ante todo eso, la comunión con Dios. La he roto o la he dañado y yo quiero volverme a acercar al Señor. Es una señal de adoración, solo Dios debe ser el centro de mi vida, señal de gratitud, darle gracias a Dios. Entonces, hombre, si lo que le ofrezco me lo ha dado él antes, a fin de cuentas. Por eso, fijaos que en el ofertorio de la Santa Misa, pues hacemos referencia a esto, ¿no? Bendito sea el Señor, Dios, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Sí, hemos puesto de nuestra parte, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Sí, pero si Dios no da la tierra, no da la lluvia, no da la naturaleza, pues no hay nada que hacer. Y el propio trabajo del hombre, pues es fruto de que Dios ha dado la vida y la salud al hombre, ¿no? Entonces siempre el agradecimiento. Todo es gracia, todo es don. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado, dice San Agustín, es un verdadero sacrificio. Sacrificios, pues, que eran muy frecuentes en el Antiguo Testamento, y sacrificios ahora que lo que hacen es renovar y hacer presente el único sacrificio realmente eficaz, que es el del Hijo de Dios hecho hombre, cuya acción sacrificial tiene un valor infinito. Por un lado, al ser nuestro hermano, es uno de la humanidad que repara en nombre de todos nosotros como cabeza nuestra, pero por otro lado, al ser persona divina, esa acción compensa superabundantemente todo el mal de nuestros pecados. El sí divino humano de Cristo es más potente que todos los noes de nuestros pecados. Por eso, con razón dirá San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así pues, tenemos estos pasitos que vamos dando y seguiremos en ello, pues conociendo un poco más esta prefiguración del sacramento del orden en la economía de la salvación. La prefiguración de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y cómo a su vez Jesucristo nos da a participar a todos los cristianos a un nivel y a los sacerdotes ministeriales a otro de ese sacerdocio suyo. Pues vamos a quedarnos orando, a pedir de nuevo, como os pedíamos, por todos los sacerdotes, en el recuerdo de aquellos que puedan tener situaciones más difíciles, más duras, incluso que puedan tener la tentación de ¿mi vida para qué?, un fracaso. Hemos recordado y lo seguiremos haciendo aquel joven seminarista y luego religioso y misionero y sacerdote que humanamente acabó fracasado, por el que rezaba Santa Teresita del Niño Jesús. Dios sabe más, tengamos esa confianza en su misericordia. Y tenemos, como siempre, junto a este momento de oración y reflexión, también la posibilidad de vuestras consultas o testimonios o cualquier otra cosa relacionada con el sacerdocio, o si tenéis consultas de otro tema, pues también las podéis compartir, como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
Llama al 91005 9419, 91005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llamados a ser misioneros. Teníamos pendiente una pregunta que llegó el otro día. Decía así: los sacerdotes de Israel condenaron a Jesús convencidos de que hacían la voluntad de Dios. Bueno, a ver, en primer lugar, claro, no podemos generalizarlo. En todo caso, los que condenaron fueron el Sanedrín. Ni todos eran sacerdotes, ni todos los sacerdotes estaban en el Sanedrín. Pero bueno, la pregunta, entendemos que ante todo es eso. Aquellas autoridades judías que condenaron a Jesús, ¿estaban convencidos de que hacían la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, pues cada uno habría que ver en su corazón, eso solo Dios lo sabe. Que podemos hablar desde fuera siempre conjeturas, ¿no? Pero podemos decir dos cosas. Una, que en algunos casos pues probablemente sería así, pues les habían llegado determinadas informaciones y tal, pero también, si uno se fija un poquito bien en todo lo que va apareciendo a lo largo de la vida de Jesús y la oposición que se encuentra y cómo se desarrolla el juicio en el Sanedrín, hombre, se da cuenta de que hay algo como que ya de antemano está condenado Jesús, porque están buscando testigos falsos y esos que dicen cosas que no ha dicho, y porque cuando, por ejemplo, Jesús hace el último grandísimo milagro
de resucitar a Lázaro, pues claro, la gente que busca la verdad dice, no, hombre, pues este tiene que ser de verdad, esto no lo ha hecho nadie, ¿no? No lo ha hecho nadie. Y sin embargo, la respuesta de Caifás es, este hombre hace muchos milagros, esto no puede ser. Hombre, pues si hace muchos milagros será que viene de Dios, ¿no? Conviértete, ¿no? Es decir, que uno puede llegar a conclusiones que a lo mejor se las cree él mismo, pero ¿por qué? Hombre, porque hay algo en el corazón humano que está torcido, y es que lo que a veces no nos interesa conocer la verdad. Entonces, si la verdad va a ser que este es el verdadero sumo y eterno sacerdote, entonces se nos acabó el chiringuito y claro, entonces no nos interesa, entonces hay que acabar con él. Es decir, que habría quien lo haría más o menos de buena voluntad, pero que también esa buena voluntad muchas veces no es tan buena porque previamente uno no ha puesto los medios para conocer la verdad, quizá porque no le interesaba. Entonces, bueno, que no podemos juzgar a nadie en particular, eso es indudable, que habría gente que apenas supo del asunto y bueno, pues con los datos que le daban actuaría de buena fe, pero también parece claro, y sobre todo en el Evangelio de San Juan, que es el que se fija más en estas polémicas de Jesús y las autoridades judías, parece claro que hay una mala actitud que lleva a unos juicios equivocados. Así que lo dejamos en la misericordia de Dios. Y ahora llega aquí, dice, buenos días equipo, muchas gracias por lo que hacéis. Yo quería preguntar si es al padre Luis Fernando, si es positivo que el mismo sacerdote sea director espiritual de un matrimonio o si es mejor que cada uno tenga su propio director espiritual. Hombre, en estas cosas de dirección espiritual no hay dogmas, no hay una norma absoluta, habría que ver en cada caso, pero en general sí es bueno que sea común. Por supuesto, habla uno en particular, habla el otro en particular y luego hablan los dos juntos o en el orden que sea, ¿no? Pero, o sea, que puede ser bueno y tiene sus ventajas. En principio yo creo que sí. Ahora, puede haber casos en que, mira, uno ya tenía confianza con un sacerdote y otro con otro, pues hijo, cada uno siga con el suyo. O sea que en estas cosas tampoco podemos decir una norma absoluta. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, a encomendar los sacerdotes y en particular a don José Antonio y a la diócesis de Madrid. Esta tarde a las 7 nos comunican que habrá una misa en la Catedral de la Almudena por este querido obispo auxiliar que con 50 añitos el Señor lo ha llamado, José Antonio Álvarez. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.